Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Pedro García Ramos y Juan Ignacio Macua, experimentados museógrafos españoles que nos vuelven a acompañar con sus experiencias de 50 años en proyectos museográficos. El día de hoy el tema sería producciones en el extranjero y cómo sobrevivir a ellas. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque volvemos a tener a Pedro García Ramos y Juan Ignacio Macua con nosotros para hablar un poquito de este mundo de las exposiciones y de las experiencias tan interesantes que tuvieron o que siguen teniendo durante los años. Y el tema que podríamos hablar en general es cómo gestionar una producción de exposición, pero voy a dejar más bien que ellos guíen la conversación. Entonces, bienvenidos, un gusto tenerlos otra vez con nosotros. Eh, Cuéntenos, adelante. Bien, bien hallada, como dice, bien hallada. No, ya había iniciado un poco fuera de grabación el planteamiento de eso de que a lo largo de los años, como hemos desarrollado proyectos de muy diferentes tipos, de muy diferentes casuísticas, lo que sí nos ha quedado claro a lo largo del tiempo, que si tienes que hacer un proyecto en algún otro país, lo mejor es que te busques el partner adecuado. No siempre es fácil, no siempre es sencillo, porque las culturas de proyecto, a pesar de que hoy en día las escuelas ya están muy, llamémosle, estandarizadas, ya se enseña prácticamente lo mismo, el tema del managing es muy parecido, los sistemas de proyectos son muy parecidos, pero la cultura de cada sitio tiene su casuística concreta que va en el entendimiento del lenguaje proyectual de cada sitio. No el lenguaje en el sentido de idioma, pero sí en el lenguaje de proyecto y de obra que se utiliza en cada sitio. Nosotros hemos empezado a desarrollar, por razones de edad, nuestros proyectos, tanto en el extranjero como en proyectos que nos llegan y en los que hemos tenido que ser parte en nuestro país desde muy pronto. Y la evolución no ha sido tan rápida como en un principio se daría a entender. Empieza a ser todo más claro y más sencillo cuando lo digital empieza a poder transmitir. Porque Claro. el entendimiento de los planos hablados o comentados a distancia sin ver Wow. es una tortura, lo cual te obliga a continuos desplazamientos en su momento al sitio de obra para ir aclarando los temas. Sí, y debe de haber sido muy complejo porque en realidad aunque tuvieras o te mandaran los planos o te explicaran un poco, cuando te enfrentas al espacio real debe de haber sido muy difícil, ¿no? O sea, Sí, poder ajustar el proyecto entre la realidad de lo que te enfrentas. y, o la realidad de los países. Ten en Ya. cuenta en esto que te decía que por edad nosotros empezamos en un momento en que todo era muy distinto, la comunicación era muy distinta. No solo ya ir de Madrid a Milán, sino de Madrid a Barcelona, ya era un problema, ya era un desplazamiento grande, ya llevaba consigo un nivel de gastos superior
al que te obliga un proyecto en tu espacio. Claro. ¿Qué pasa con el desarrollo del eso? Tienes que contratar gentes que realicen la obra en un espacio que no conoces y que no sabes cómo se desarrolla. Tendencia que se tenía entonces en todos los países. Yo me llevo el equipo, me llevo la producción prácticamente hecha y desmontada o como pueda, o construyo todo allí llevándome a mi personal. Claro. Tanto personal de construcción como personal de montaje. Claro. Nuestros primeros proyectos se desarrollan así. Wow. ¿Qué quiere decir? Que era carísimo Sí. la producción que desarrollabas fuera. Desmiénteme si digo alguna tontería, Juan Ignacio. No, Es que yo no te veo, por eso te lo digo. el conjunto de temas que se planteaban cuando tenías un proyecto en el extranjero era muy variado. Había una situación que es muy divertida y muy interesante de ver, que era primero porque desconocías al público al que te ibas a dirigir. Ya antes de empezar la construcción, en el propio proyecto. Por ejemplo, durante un tiempo predominó en el mundo de las exposiciones la exposición universal o internacional, que se celebraba en otro país, pero que el contenido se refería a tu propio país. Hacías o proyectabas el stand de tu país, la presencia de tu país en un mundo que tú no conocías el funcionamiento del público. Te pongo un ejemplo verídico. Se nos encargó hacer el pabellón de España en Vancouver. Wow. La diferencia de todo con Vancouver era otro mundo donde ibas a entrar. No sabías ni cómo estaba compuesta la sociedad de Vancouver, etc. El tema de la exposición, que era una exposición universal, a consecuencia de que Vancouver había cumplido 100 años. Wow. Ya te ponías un poco nervioso porque acabamos de hacer una exposición sobre el 1000 aniversario de la ciudad de Cádiz. Wow. Con lo que, claro, 100 años era un poco curioso. Sí, claro. Y el tema era la comunicación, el viaje, por tierra, por mar y por aire. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho tu país para facilitar y para avanzar en el desarrollo de estas materias? Claro, te encontrabas que España estábamos en los años 80, en una época con muy poco dinero, y había que preparar una exposición sin ninguna garantía del menor éxito, porque en la historia lo más que podíamos exhibir era el helicóptero autogiro, para ser más exactos, que había inventado la Cierva en principios del siglo XX, y el submarino prácticamente. Sí, porque era un poco el concepto de los descubrimientos y las expediciones y ese tipo de cosas. Claro. Y tuvimos dándole vueltas al asunto hasta que encontramos que la exposición del siglo XVIII que hicieron por toda la costa del Pacífico, muy dibujada, se encontró con lo que hoy era Vancouver, antes de que tuviera la menor idea de que aquello iba a ser Vancouver. Eran unos tótems que había dibujado uno de los exploradores o los expedicionarios, y luego se habían conservado esos dibujos. Les pusimos esos dibujos a la atracción de la gente de una manera especial y como muy lujosa en la exposición, y tuvieron un terrible éxito de gente de Vancouver, no de la gente internacional, que no le importaba nada, pero la gente de Vancouver se sintió muy contenta, no que sus 100 años, un poquitín antes, ya eran importantes, se les dibujaba y se les pintaba. Claro. Entonces, el encontrar un punto de
frente al nuevo tipo de público con el que nos íbamos a encontrar, fue muy importante. Podía haber hablado que lo mismo nos pasó en Corea del Sur, haciendo en una exposición universal que también se hizo en Corea del Sur, en el que participamos, que tuvimos que averiguar qué demonio le iba a interesar a la gente de Corea, cómo íbamos a organizar, hacer jerarquía dentro de los valores de lo que exponían. Claro. O sea, que empieza ya la complicación antes de empezar el proyecto. Sí. Y además vas descubriendo muchas cosas. Claro. En concreto, en esto de la Expo de Corea, que realmente se desarrollaba en Daejeon, era en el año 93, descubrimos una cosa fundamental, y es que todos los coreanos se llaman Kim. Todos, todos. Vas a la casa, tú dices Kim y se vuelven 2 millones de coreanos. ¿Qué? Y que las casas y las calles no tienen número. Ah, wow. Con lo cual, encontrar una casa es como una tortura japonesa o coreana o china. No sé cuál de las torturas es mayor, pero no encontrabas nunca ningún sitio. Y luego, esto que plantea Juan, de cómo le cuentas algo interesante a una gente que ni siquiera sabe dónde está tu país. Ya. ¿No? Porque en el caso de Vancouver que planteaba Juan, teníamos sí la base de todas las expediciones que subían desde México para arriba, de Bodega y Cuadra, Malaspina, montones de eso que daba un riquísimo acervo de planos, dibujos maravillosos, que claro, como dice Juan, fue un éxito, fue un súper éxito. Acompañado de una cosa que no nos costó en principio mucho trabajo conseguir, que nos llevamos un Goya. Ah, wow. Porque todo eso se hace en la época en la que está reinando un rey que pinta Goya, y nos llevamos un cuadro de Goya de segundo nivel, pero eso ya fue el super éxito. O sea, encontrar, aunque no sea la maravilla, pero sí cosas que realmente atañen al sitio donde estamos haciendo la exposición, y que además sea de interés para ellos, Claro. y que se sientan representados en un momento que en el fondo es de homenaje a ellos, fue fundamental. Pero aparte está súper bonito porque estás haciendo un link entre tu cultura y su cultura, y estás reconociéndolos a ellos en su espacio geográfico, en el que formaron parte de tu misma historia del país, y está súper bonito. En vez de... Eso, por eso fue un éxito encontramos espectacular. una cosa divertidísima, no tiene superficial pero curiosa, muy curiosa. De pronto nos enteramos que el himno nacional de Corea del Sur lo había hecho un músico que vive en Mallorca y que todavía vive. Ah, wow. Ok. Pues, y tiene familia en Mallorca, y tiene a su gente, sus hijos, sus nietos y sus cosas. Entonces le dejamos un espacio importante en el pabellón a la historia de este músico. Claro. Que nos unía, en cierta manera, a los coreanos y a nosotros. Claro. Porque no teníamos, bueno, y que les gustaba mucho el cava catalán. Y lo único que pudimos averiguar de unión que había entre Corea del Sur y España. Wow. Lo principal en la que nos basamos para organizar el pabellón fue un pabellón que fue, curiosamente, en el momento en el que la comunicación audiovisual se introducía fuertemente en el mundo de las exposiciones, en el cual Corea tenía
un gran avance de De tema equipamiento tecnológico fundamentalmente, sí. y eso fue lo que... Bueno, el pabellón no fue importante, no creo ninguna. Además, había sido la exposición grande de Sevilla el año anterior, con lo que otra de las cosas divertidas fue que nos encontramos allí gente que hacíamos exposiciones de todo el mundo, los mismos que habíamos estado en Sevilla. Y Claro. Sí, eso es un poco una de las constantes a la hora de esto yo que comentaba de buscar empresas hermanas en cada sitio con los que compartir el trabajo, los riesgos locales, el conocimiento del espacio y todo. Porque, por ejemplo, en Vancouver no había desarrollado todavía nada. Vancouver de España estaba, como yo digo, a dos aviones de 10 horas, con lo cual cada vez que tenías que hacer algo era un gasto desmesurado. Claro. Y claro, un pabellón de esto que se va desarrollando en su concepción y a la vez en su fabricación, pues no te queda más remedio que tener ese equipo que tienes que tener allí. Sí. Allí finalmente encontramos una empresa que estaba cercana a lo que nosotros hacíamos, pero a la vez del proyecto hacía también obra. Con lo cual era una forma de ir desarrollando a la vez. Pero los cambios que se producían aquí, cuando llegaban a Vancouver, habían pasado 3 o 4 días en el menor de los cambios. Porque no, en el plano 13, en la esquina esa hemos hecho un no sé qué. Imagínate el follón. Entonces, fíjate qué trabajo. Sí se había puesto ya tecnológicamente en marcha el fax. Ya. Entonces, troceábamos los planos con señales de corte para el tamaño fax, Claro. cortábamos, mandábamos, se armaba y entonces hablábamos. Wow. Entonces Pero tenías tú que fíjate mandar fragmentos y luego qué trabajo. tenían... Claro, eso era un trabajo terrible, pero era la única forma de Claro. ir desarrollando con tiempo eso. Y además, los controles que tenías que hacer, o tenías alguien allí que conocía perfectamente el proyecto, o no había forma de llevar control. Claro. Tan es así que hubo un error por parte de ellos de una medida que confundieron de 60 centímetros y hubo una pared lateral que estuvo 60 centímetros elevado hasta que llegamos nosotros. Wow. Ok. Entonces dije, ¿y esto? Es que venían pues no viene en ningún sitio. No, y era un poco como este juego del teléfono descompuesto, ¿no? Cada Sí, el quien le iba teléfono descompuesto, te aumentando. paso una cosa, pero imagínate lo que es eso Sí. traspasado a lo anterior. Por eso el planteamiento de yo me llevo a mi gente, mi equipo, mi obra, etcétera, etcétera, hasta que se pueda hacer de otra manera. Ya. Pero el tiempo, era a una la vista de ahora, por ejemplo, nos dio que en las grandes transformaciones de retail, como pueden ser las tiendas Zara, que dice, bueno, mando los planos y que lo hagan en Tokio o En México. en México. Pues no, durante una larguísima etapa, Ya. grupos de gallegos se iban a los sitios con todo prefabricado, montaban las tiendas con pequeño apoyo local y se volvían. Y las tiendas se montaban en Galicia primero. Esta es la tienda de Chicago, esta es la tienda de no sé qué. Pum, 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 se desmontaban eso. Así hemos montado nosotros exposiciones en las que iba todo prefabricado
Sí, y luego llegaban, como yo digo, las piezas, sí, en el caso de una exposición artística, o los objetos en algún otro tipo de exposición. Claro, eso es carísimo, claro, es carísimo. Entonces, gracias a Dios, el mundo de lo digital ha hecho que la mayor parte de estas situaciones cambien. claro. Y se bajen un montón los costos, ¿no? Y también la percepción espacial, o sea, el hecho de poder tener los renders de más o menos con la escala humana y Claro, checar claro. alturas, checar, por ejemplo, entradas de luz, entradas al espacio, ¿no? Añádele la dificultad del cambio de medición, que no, Claro, que no en todos los sitios se usa el metro, claro, que te empiezan con las pulgadas y empiezas a temblar. Ya. Y cuando, además, telefónicamente, sí, tampoco las conversaciones eran muy sencillas. no, Primero porque tampoco éramos, ellos por supuesto no hablaban español y nosotros tampoco éramos unos grandes entendidos en canadiense, porque no hablaban inglés, sino canadiense. sí, Era tan diferente que yo, una de las cosas que sé que es una tontería, pero que me quedé admirado, que uno de los arquitectos, era una empresa importante con un buen número de arquitectos y de trabajos, y estaban haciendo todo el puerto nuevo de Vancouver y mil cosas. Era que iba al trabajo en avión, no what, iba ni en esto, iba en una avioneta desde su casa al trabajo. what, Pues con ese disparate te- ajá, te- nos encontramos. Pero esto Sí, era un caso. tampoco es que fuera un hombre rico ni cosas de esas, es que era su sistema más barato de llegar, porque amerizaba en la bahía, iban en wow, un microavión, era precioso el asunto, era precioso. Era Pero vamos, envidiable, era una ciudad envidiable, porque además tenía el bosque encima. Oh, sí, era fantástico. sí, Pero esto era un caso muy especial. En otros momentos en los que hemos tenido, no sé, por ejemplo, depende. Trabajar en Lisboa, que tuvimos varios, dependía, era tan diferente. Trabajar para el pabellón español, donde contabas con el entendimiento de los políticos y de los encargadores de la exposición, que trabajar, por ejemplo, para Madeira, que, que ya te tenías que entender no solo en el momento del trabajo, sino en el momento de la producción, en el momento de que nos afectaran las ideas. Esto, trabajar en Lisboa era muy fácil, porque tampoco era un problema muy grave si tenías que llevar mano de obra española. Al fin y al cabo, está ahí al lado. No es lo mismo, ¿no? Ni en precio ni en rapidez. Que cuando estás en el extranjero, uno de los problemas más graves es la rapidez. En claro, tu lugar de trabajo hay un error como el que nos contaba Pedro, de 60 centímetros de una pared, la tiras y te traes una nueva. ya, Y es un problema de 24 horas. Pero cuando el tema hay que mandar o buscar en la propia ciudad, bueno, no te digo, el primer trabajo que yo he hecho en mi vida, antes siquiera de conocer a Pedro, de montaje de exposiciones, fue ahí, en México. Monté una exposición de arte contemporáneo español en las lomas de Chapultepec, ah, wow, en una especie de pabellón deportivo que ok, allí había, y no teníamos eh, relaciones México-España. Sabes que México no aprobó nunca el gobierno de la dictadura, sino que siguió tratando con el gobierno republicano. ya, Pero en esta ocasión, a los que íbamos a organizar esto,
que íbamos con una compañía de teatro, una compañía de la exposición, un montón de cosas. Nos daban una tarjetita especial y había que apañárselas con la producción, con gente de allí. La gran ventaja, la desventaja, que los nombres, por ejemplo, de las herramientas son distintos. Sí, claro. Y me imagino que también los nombres de los materiales y también el acceso a materiales, ¿no? Ustedes tenían acceso a un tipo de materiales y nosotros teníamos acceso a otra cosa totalmente diferente. Es que ese era el problema principal, Sí. la mayor dificultad. Que las marcas, terminamos ya hablando de materiales, sobre todo de materiales livianos, con el nombre de la marca. Ah, O sea, ya, claro. La gente dice Formica, por ejemplo. Decía, y en esa época en México la Formica la fabricaba otra empresa, no era Formica. Ya. Entonces, bueno, pero eso es un problema de tiempo. Con un pequeño esfuerzo por parte de unos y de otros se soluciona. Sí. Lo Y que bueno, no allá había el link del idioma, aunque sea, ¿no? O sea, claro, diferente tipo de español, porque hay un montón de modismos, un montón de cosas que son muy diferentes, pero al menos era el mismo idioma. Y sobre todo, si haces un esfuerzo, o sea, si hay interés en entenderte, se Claro. logra enseguida. Sí. Por la vida común, hablas entendiéndote, porque tienes interés por entender. El problema no es tanto el idioma, como decía Pedro antes, al principio, sino el concepto de planificación y de trabajo. Ya, Era claro. diferente. Estoy hablando del año 1963. Okay. Era muy diferente el trabajo de España al trabajo de México. En esa época, México estaba, sobre todo México de distrito, estaba pasando uno de los momentos más brillantes de la construcción y de montones de cosas. Sí. O sea, nosotros cuando llegamos allí con nuestras cosas íbamos, si me apuras, asustados porque necesito una imprenta. ¿Dónde puedo encontrar? Bueno, pues coge usted el periférico y a no sé dónde se puede encontrar. Bueno, muy complicadísimo. Entre nuestra propia novedoso, de nuestra propia ingenuidad, pero se salió adelante y se salió y fue un éxito, fue estupendo. Vendimos toda la exposición, entre otras cosas, todas las esculturas y las pinturas, excepto una mala suerte que luego terminó siendo buena, que al desembarcar en Veracruz una caja de las muchas que iban de pintura, hubo un desacuerdo, un malentendido entre el gruista que manejaba la grúa y el capataz nuestro que que organizaba el transporte, y se cayó la caja al puerto y se perdió. Al cabo de unos meses llamaron desde México diciendo: oiga, hemos encontrado la caja, la hemos sacado. Se la mandamos y nos mandaron la caja, y de los 6 cuadros que iban en la caja, 3 aparecieron, pero con un problema estúpido pero curioso, porque el seguro había pagado. Ah, wow. Bueno. Y entonces, ¿qué se hacía con esos cuadros? En fin, por eso te digo que el trabajar en el extranjero lo que te hace es que todos los días estés esperando por dónde se te va a venir la trampa. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.